Judith, porque es el momento ahora del análisis de cómo van los mercados y para ello te acompaña José Luis Herrera, analista de Banco de Inversión Global. Sí, por aquí estoy ya con José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Luis, ¿qué ha pasado hoy en la sesión? Que hemos visto fuertes ventas durante toda la jornada bursátil. Llevamos ya varias jornadas de caídas generalizadas con aumentos de la volatilidad. Se está poniendo en precio los actuales riesgos que influyen en la economía. No olvidemos que tenemos inflación, que tenemos políticas monetarias por parte de los bancos centrales, que sigue habiendo una guerra al este de Europa. Y aunque los efectos en la economía quizás no se vayan a sentir plenamente en el corto plazo, sí que los inversores han decidido poner en entredicho si las valoraciones de las bolsas se adecúan a este nuevo entorno. Además, ayer conocíamos el dato de IPC de Estados Unidos. Se suaviza esa escalada de precios, pero no tanto como se esperaba, y en este sentido parece que la interpretación del mercado es ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? El IPC lo que alimenta es la expectativa de subida de tipos de interés, que es algo en lo que estamos poniendo el foco en lo que llevamos de ejercicio. No olvidemos que esto influye pues, no solamente en la carestía lógicamente de los precios, sino en que esa capacidad adquisitiva que el consumidor ve restada, pues se acaba trasladando al final en las compañías, en los resultados de las compañías, y todo acaba afectando a la economía. El dato de por sí no ha sido malo, ha sido ligeramente inferior a la lectura del pasado mes de marzo, pero es que estamos en un dato de inflación históricamente alto, muy alto. Y aunque podamos ver una inflación relativamente elevada en los próximos meses, pues bueno, tenemos que acostumbrarnos a este nuevo escenario. Además, tenemos dos tipos de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos pues hay mayor influencia de lo que se llama la inflación subyacente, aquella que tiene en cuenta los precios de las materias primas, de los alimentos, y por eso hay que tratarlas de forma diferente. Hoy además hemos conocido resultados empresariales, por ejemplo los de Telefónica, los de Naturgy. Gran cantidad de empresas ya han presentado sus cuentas. Haciendo así un balance general, podemos decir que en su mayoría están siendo resultados positivos. Hay que partir del hecho de que el año pasado teníamos lo que se llama el efecto base. Veníamos de unos resultados empresariales muy malos en el correspondiente trimestre del año 2020 por la pandemia, y por lo tanto pues fueron resultados muy buenos. Los de este trimestre en general no han sido malos. Una subida media en Europa del 12%, en Estados Unidos del 10%, y sobre todo si ponemos el foco en las ventas, pues las ventas lo que muestran es un consumo en general bastante resiliente, que estamos pues poniendo foco en una partida bastante importante. ¿Qué es en lo que hay que fijarse? Pues lo que se llama el forward guidance, que son las perspectivas que hacen las compañías de cara a los próximos trimestres, y eso es lo que no va a ser fácil de que mantenga pues la tendencia de crecimiento que había en los últimos trimestres. Nos fijamos también en el precio del petróleo. Parece que ya no sube tanto como cuando estalló la guerra en Ucrania. No sé si este efecto se ha diluido un poco o si, no sé si también influyen otros factores, como por ejemplo los confinamientos en China a la hora del precio que estamos viendo en el barril de Brent, por ejemplo. En el precio del petróleo siempre hay factores de oferta y factores de demanda. Qué duda cabe que factores de oferta pues son el corte de suministro por parte de Rusia y la dificultad de encontrar alternativas, pero es que hay factores de demanda que también están influyendo, como bien dices, pues el hecho de que los confinamientos en China supongan que haya menor demanda de petróleo, la posibilidad de que estemos entrando en un proceso de desaceleración económica, todo eso influye. De hecho, la misma Agencia Internacional de la Energía comenta que es posible que se mitiguen pues esos shocks de oferta con esos problemas de demanda. Todo esto pues genera ese cóctel que hace que el precio del petróleo por el momento pues tenga un precio que no haya llegado a los niveles los que hemos visto al oro negro en lo peor de la pandemia. Y hacer hincapié además que todo esto pues acaba afectando lógicamente también a la economía. El hecho de que el precio del petróleo sea elevado acaba viéndose trasladado en las compañías, ¿no? En los precios de los bienes y de los servicios. Y ya por último, José Luis, te quería preguntar por las criptodivisas, porque más de uno que tenga invertido en criptos estará llevando algún sustillo que otro estos días. No sé qué análisis haces del comportamiento que estamos viendo en algunas criptodivisas como el Bitcoin. Mira, palabras como blockchain, tokenización, que cada vez nos son más familiares, posiblemente, probablemente están ahí para quedarse,
pero no todo es monetizable y no todo es objeto de inversión. Y lo que ha ocurrido con Terra Luna, al margen de cuestiones técnicas, pues lo que debe hacernos ver es que no hay que dejarse llevar por las modas y la importancia de que el inversor conozca aquello en lo que está invirtiendo y sobre todo los riesgos asociados a aquello en lo que está invirtiendo. Lo que se ha producido es un efecto arrastre para todo el mundo de las criptomonedas y no es la primera vez que ocurre ni será la última. Comentar como dato que estamos en la mitad de capitalización dentro del mundo de las criptomonedas con respecto al máximo que alcanzó en noviembre del pasado año. Esa es la reflexión que debería hacer el inversor. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Gracias, José Luis.